Tras 6 meses estudiando sus felinos movimientos, el Ayuntamiento de Bilbao pone en marcha un método para reducir la población de gatos callejeros. Odeyes Naola, ¿en qué consiste ese método CES? Bueno, pues a partir de ahora los gatos que capture el ayuntamiento serán esterilizados y, como no se hacía hasta ahora, serán de nuevo puestos en libertad. Arratsaldeon, Adela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les presento a Toñi Esteban. Ella es la presidenta de la Asociación Animalista Aproba. Toñi, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Es esta la medida definitiva? Es la medida eficaz, es la medida que hemos estado pidiendo durante muchos años y es la medida que es ética, humanitaria con los animales y además que quieren los vecinos, que ha demandado los ciudadanos de Bilbao. Hasta ahora los gatos eran trasladados a un centro especializado para ellos. ¿Se convertía en su tumba ese mismo centro? Los animales que viven en la calle, los gatos que viven en la calle tienen una etología diferente, son gatos semisilvestres que no están capacitados para vivir en una casa ni para vivir en una perrera. Por lo tanto, la mayoría morían por estrés y no tenían posibilidad de ser adoptados. Era recogerlos y matarlos. Un dato escalofriante: una camada en el periodo determinado de 4 años se puede convertir en 2.100 gatos. ¿Se va a transformar el aspecto que tienen las calles hoy en día? Se va a transformar muy positivamente, ya que vamos a tener colonias de gatos controlados, vamos a tener lugares higiénico-sanitarios, vamos a tener gatos que van a gozar de buena salud y además vamos a evitar el problema de la proliferación, que era un problema muy grave que tenía muy preocupados a los vecinos, y vamos a evitar muchísima muerte y maltrato de estos animales.